Un saludo para todos. Estamos de nuevo aquí en este canal que se llama Matemáticas Foral. Ya tiene que saberse la frase. El espacio donde todos vamos a aprender matemáticas. Y el día de hoy vamos a resolver una pregunta de la prueba Saber que dice así. Bueno, entonces vamos a calcular, vamos a mirar qué nos dice el problema y ahora sí, el sacar los elementos interesantes o los elementos importantes de la pregunta para poder responderla y para poder resolverlas en nuestro tablero. Entonces, vamos a leer la pregunta. Dice así, pregunta 8. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Voy a leerlo de nuevo. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. Hasta ahí que nos está diciendo que el polígono, ese octágono, tiene 8 lados, pero no son lados cualquiera. Resulta que esos lados tienen la misma medida porque son regulares. Y nos dice también que tiene 8 ángulos internos congruentes, es decir, que la medida de esos ángulos internos corresponden a la misma medida. ¿Sí? Entonces ese elemento es importante para lo que vamos a resolver ahora. Dice así, la figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una circunferencia y dentro de esa circunferencia podemos tener el octágono. Por eso dice la palabra inscrito, o sea, está dentro del círculo. Y resulta que esa circunferencia, círculo, circunferencia, resulta que esa circunferencia tiene un radio de 2. ¿Sí? Tiene un radio de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida que hay de O a Q vale 2, la medida que hay de O a P vale 2. Y entonces los ángulos internos de ese octágono corresponden a 135 grados cada uno. Ahora, el triángulo, vamos a mirar el triángulo POQ y sobre ese nos vamos a centrar. Entonces sería lo siguiente. Tenemos el ángulo P tiene una medida de 67,5 grados. ¿Por qué tiene esa medida? Resulta que ese triángulo es isósceles. Porque vemos que, ¿por qué es isósceles? Porque la medida, porque tiene dos ángulos que son congruentes. ¿Y cuáles son esas medidas? Mide 2. De O a P vale 2 y de O a Q vale 2. Y entonces, ahora no nos podemos confundir con la medida del ángulo Q. Toda esta medida del ángulo Q porque esa hace parte de toda la abertura del polígono. En ese caso, pues del vértice, toda la abertura del vértice que une el lado P con este lado de acá que pues no tiene lado, pero pues es toda esa abertura, todo ese ángulo. En cambio, el ángulo P lo que me dice es la medida que tiene ese ángulo, pero en el triángulo que vemos aquí, en el triángulo P o Q. Y entonces sobre ese nos vamos a centrar porque va a ser indispensable para lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, para hacer eso, vamos a nuestro tablero y sobre el tablero vamos a utilizar los temas correspondientes que necesitamos para poder construir o para poder resolver esta pregunta. Hasta aquí, vamos bien, elegante, chévere. Y entonces la pregunta nos dice lo siguiente: con la expresión x igual al seno, x igual a 2 por el seno de 45 grados dividido seno de 67 sobre 5, se puede calcular en el octágono de la figura la medida de. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo esa medida. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a mirar qué opciones nos da la pregunta. Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a dejar de grabar en nuestro computador y vamos a nuestro tablero. Bueno, entonces ahora seguimos de nuevo con nuestro ejercicio. Entonces, veíamos que del octágono regular que está inscrito en la circunferencia, podemos sacar este triángulo que es isósceles. ¿Y eso qué significa que sea isósceles? Que la medida de sus lados, dos de la medida de sus lados van a ser congruentes. Y entonces, a partir de eso, vamos a hacer el siguiente análisis. Primero, entonces,
vamos a mirar, si los dos lados son congruentes, es decir, este y este son congruentes, ¿eso qué quiere decir? Que la medida de acá, o sea, los ángulos opuestos a los lados van a ser congruentes, es decir, si estos miden 2 y entonces tenemos un ángulo opuesto a uno de los lados que son congruentes, eso quiere decir que este de aquí también va a tener la misma medida de ese ángulo. Es decir, que aquí va a ser 67.5 grados. Listo, y entonces ahí tendríamos dos ángulos correspondientes dos ángulos del triángulo. Y entonces nosotros sabemos que la medida del ángulo, la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo O es igual a 180 grados. De aquí, ¿qué podemos decir? El ángulo P mide 67.5 grados, más el ángulo Q también mide 67.5 grados, más el ángulo X, que no sabemos cuánto, y eso mide 180 grados. Aquí, ¿cuánto nos daría? Tenemos 67.5, entonces esto sería, vamos a ver, 130 a 135. Entonces sería aquí 135 grados más X igual a 180 grados. Entonces aquí vamos a despejar a X. ¿Cómo despejamos X aquí? Entonces vamos a sumar, aquí vamos a restarle 135 en ambos miembros. 135 grados menos 135 grados. Entonces cancelo estos dos y me quedaría que X es igual a 180 grados menos 135 grados. Listo, esto es una forma de despejar. Como comúnmente dice, el que está sumando pasa a restar, pero pues en ocasiones uno dice, pues ¿por qué pasa con el signo contrario? Precisamente porque yo sumo el lado opuesto a cada uno de los miembros. Eso es lo que normalmente se hace. Pero entonces uno omite el paso de que, y dice, el que está sumando pasa a restar, pero en lo profundo lo que está ocurriendo es esto. Agrego el opuesto en cada uno de los miembros de la ecuación. Entonces X va a ser igual a 45 grados. Entonces, con la expresión que nosotros estamos mirando y viendo cada una de las opciones, nosotros vamos a mirar que el ángulo, es decir, el ángulo Q o P, aquí nosotros encontramos este ángulo. Es decir, que con la fórmula que nos están dando, es decir, X igual a 2 seno de 45 sobre tal, eso no corresponde a, por tanto, la opción C queda descartada. Es decir, la respuesta correcta no es la C. Pero eso ya nos ha dado un indicio para lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí decimos que el ángulo O vale 45 grados. Listo. Entonces vamos a calcular una de las medidas vamos a decir que vamos a mirar este ángulo X de aquí. Para calcular ese ángulo tenemos que remitirnos a un teorema fundamental o una ley especial que normalmente se ve en trigonometría, grado décimo, trigo. No sé en qué otras partes en otros países cómo mencionan o cómo llaman, pues, cómo lo ven en ese sentido, o más bien, ¿en qué grado lo ven? ¿En qué grado ven trigonometría? Acá en Colombia normalmente se enseña en grado décimo, y dentro de esta área hay un tema que se llama ley del seno. Ley del seno, y la ley del seno lo que me dice es que va a haber una proporción entre los lados, por ejemplo, los lados del triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el lado A, hay una proporción entre los lados, aquí sería A mayúscula, igual aquí a B sobre seno de B. Y con esta ley vamos a calcular este valor que tenemos aquí. Listo, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Siempre el lado con su ángulo opuesto, Entonces nosotros aquí tenemos X. Entonces sería X
sobre el seno de 45 grados. Y esto va a ser igual a, tomemos uno de los lados que tenemos aquí, cualquiera de estos dos. Vamos a tomar este de aquí, P. Entonces digamos que es así. Sería aquí 2 sobre seno de 67.5 grados. Y entonces despejemos de aquí X. Entonces, ¿cómo despejamos X aquí? Sería entonces multiplicar por ambos miembros seno de 45 grados. Entonces, seno de 45 grados. Y acá seno de 45 grados. Y entonces cancelamos, simplificamos estos dos y nos quedaría. Es lo mismo que decir, el que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿ok? Entonces sería X igual a 2 por el seno de 45 grados dividido seno de 67.5 grados. Y viéndolo bien, esta es la expresión que nos estaban dando en el enunciado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esa X va a corresponder al lado ¿qué? Al lado PQ. Y entonces, viendo cada una de las opciones, podemos ver de que ese es la opción B, es decir, el lado PQ o segmento PQ. Y entonces, esa sería la respuesta de la pregunta que nos están haciendo. Que cuando nosotros encontremos esta expresión, lo que nosotros evidentemente estamos encontrando es precisamente el lado PQ, el segmento PQ. Y ahí quedaría resuelta la pregunta de la pregunta 2 de nuestro cuestionario ICFES que vamos a seguir compartiendo. Entonces, no siendo más, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, lo dejo pues ahí en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, no olviden compartirle este video a las personas que están próximas a realizar su prueba saber, porque es fundamental que ellos conozcan estos conceptos y que tengan el desarrollo de estas habilidades para que les vaya muy bien, al menos en matemáticas, ¿no? Entonces, no siendo más, comenten, suscríbanse, cualquier inquietud y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, chao, chao.